Bienvenidos a Archivo Oculto, terror paranormal inexplicable. Te cuento que este canal de entretención está dedicado a relatar historias reales, algunas conocidas y otras contadas por los propios usuarios, sobre casos paranormales, terror, misterio, ufología y otros casos extraños. Prepárate un café o lo que quieras, apaga la luz, pero lo más importante, cierra la puerta de tu habitación. Estás en Archivo Oculto. Las abducciones extraterrestres sin explicación han dejado una marca intrigante en la historia de los fenómenos ufológicos. Aunque la ciencia aún puede proporcionar respuestas concluyentes, muchos fenómenos pueden ser explicados por causas naturales o psicológicas. Sin embargo, existen casos que aún desafían nuestras explicaciones convencionales, lo que nos llevará a explorar lo desconocido. Recopilé información documentada y confiable sobre 4 casos aterradores de encuentros cercanos que tal vez no conocías. Lo que contaré a continuación es un extraño encuentro con unos seres en la provincia de Toledo, en España. Es difícil encontrar más información sobre este caso en Google, ya que no es ampliamente conocido como otros incidentes ovni en España. Si bien no está documentado, en la página web espaciomisterio.com se cuenta este incidente contado por la hija del protagonista. Martín era jornalero y cuidador en el terreno de los Barquillos, en Talavera de la Reina, perteneciente a la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, en la provincia de Toledo. Esto queda en la España central, situada en el camino del Ámago, un lugar privilegiado junto al río Tajo, donde antes se plantaba algodón, tabaco, pimientos y otros frutos también. Martín, que además de cuidador tenía ganado, tenía por costumbre sacar a pastar algunos animales por las inmediaciones de la finca, llegada la tarde, y recogerlos al anochecer. El día 15 de mayo de 1958, viendo que el río Tajo venía crecido debido al deshielo de primavera, Martín se dirigió a la zona para recoger a la manada de cerdos que había dejado pastando. De repente, algo cambió en el ambiente. Los sonidos del campo habían quedado anulados y los animales totalmente paralizados. Se empezó a escuchar un ruido ligero, similar al de un avión pero mucho más suave. Buscando el origen de tan extraño zumbido, el jornalero observó a unos 3 metros de altura un artefacto circular que sobrevolaba el lugar en el que se encontraba, y según su relato, el objeto volador bajó y de él descendieron unos seres humanoides. Martín no daba crédito a lo que estaba viendo. Describió a estos seres con la tez grisácea, ojos grandes, ovalados y algo hundidos. La cabeza era de tamaño normal, como la de cualquier persona. Tenían orejas puntiagudas, los labios gruesos y la nariz era muy pequeña. Otro detalle de la anatomía de estos seres que llamó mucho la atención al perplejo testigo fueron las manos, ya que contaban con 4 dedos, muy delgados y largos. Según el testimonio de Martín, el aparato suspendido sobre su cabeza tenía forma circular y era plano. Era de color aluminio y medía unos 3 metros de diámetro, con unos focos alrededor, tanto en la parte inferior como en la parte superior. Estos focos emitían una potente luz azulada que deslumbraban a Martín. Este increíble avistamiento dejó a Martín mentalmente en blanco, como en una especie de trance. En cierto momento, Martín notó que los seres intentaban comunicarse mentalmente con él. Fue entonces cuando comenzó una especie de lucha mental. Según Martín, la intención que tenían estos seres era la de llevárselo con ellos. A través de lo que podríamos llamar telepatía, les indicó aterrorizado que se fueran de allí, que no estaba dispuesto a marcharse con ellos. Después de esta breve comunicación mental, Martín consiguió rechazar a estos extraños humanoides. Totalmente paralizado con lo que estaba presenciando y después de su negativa a irse con ellos, pasaron un par de minutos y el artefacto con sus tripulantes salió disparado hacia el cielo a una velocidad asombrosa.
Lo interesante de este caso es que sucedió en una época en la que la televisión en esa zona aún rural no estaba en uso y por tanto es más difícil que el testigo pudiera haber visto imágenes de naves extraterrestres y seres de otros mundos en programas o películas. Martín cree recordar que la zona concreta del avistamiento fue en las barrancas que hay al lado del río Tajo, la actual zona del puente atirantado de Castilla-La Mancha. Curiosamente, una zona en la que se han reportado múltiples avistamientos de luces y de extraños seres con el paso de los años. Por lo que leí en la web, el protagonista de este encuentro no da entrevistas, ya que las pocas veces que ha hablado públicamente del extraño encuentro le da crisis de pánico, incluso lo han tenido que llevar al hospital. Después de 66 años, este hombre aún no puede superar tan increíble encuentro con seres que intentaron contactarlo mentalmente para llevárselo a quién sabe dónde. Hola amigos del canal, agradezco por seguirme y por escuchar las historias contadas en Archivo Oculto. Si te está gustando este video, comparte con tus amigos o dale like. Iré subiendo contenido a medida que recopile historias. Te recuerdo que puedes enviar tu experiencia al email que está en pantalla o al Instagram. Ahora también en TikTok, donde subiré algunos videos para que me sigas. Prepárate un café o lo que quieras. Apaga la luz, pero lo más importante, cierra la puerta de tu habitación. Estás en Archivo Oculto. El 5 de enero de 1975, durante la madrugada del verano, un hecho marcó un antes y un después en la vida del trabajador ferroviario Carlos Díaz, que realizaba changas, como le dicen en Argentina, a los trabajos de tiempo libre. Él trabajaba de mozo. Según su relato, cerca de las 3 de la mañana terminó su jornada laboral en un casamiento y decidió volver a su casa en la localidad bahiense de Ingeniero White, pero Carlos Díaz finalmente no pudo llegar. A continuación, les leeré una entrevista que el protagonista le dio al medio informativo TN. Tenía 28 años en ese entonces, era empleado de ferrocarriles argentinos y trabajaba en el galpón de máquinas de Ingeniero White, en Bahía Blanca. Pero también trabajaba de mozo de vez en cuando con mi hermano que trabajaba en la base aeronaval Comandante Espora. Yo había ido temprano a armar las mesas y por eso me retiraba más temprano. Me fui a las 3 de la mañana caminando solo hasta tomar el micro que me llevaba a Ingeniero White, donde yo vivía. Antes de subir al micro, pasé por el diario La Nueva Provincia. Ahí me compré el diario que recién había salido para llegar a casa, tomar unos mates y leerlo. Seguí camino a la parada que estaba a media cuadra, en la avenida Colón y Estomba. Ahí tomé el micro que me llevaba a mi destino. Tomé el que salía a las 3:30 de la mañana y me bajé enfrente del galpón de máquinas a las 3:50. Luego crucé y me encontré con dos amigos que salían de trabajar en el galpón, uno de ellos de apellido Entraiga y el otro de apellido Miguel. Íbamos conversando, charlando. ¿A qué hora va el partido? Ese tipo de conversaciones. De pronto vimos una luz blanca, pero la dejamos pasar. Pensábamos que era un avión o algo parecido. Según su relato, esta nave, la cual desconocían lo que era, de pronto se les acercó demasiado. Ya casi estaba encima de ellos y la luz les cegaba la vista. Cuando de pronto esta luz empezó a absorber a Carlos hacia el interior de la nave. Pero lo curioso es que solo a él lo estaba llevando, a sus otros dos amigos no. Esto fue lo que dijo el hombre sobre ese momento. Yo iba al medio de los dos, pero la luz me absorbió hacia la nave, pero solo a mí, a los otros dos no. A ellos no les dio tiempo a nada, ni a mí tampoco. Se volvieron locos. Lo primero que hicieron fue ir hasta mi casa y le golpearon la ventana a mi señora. Le decían: Mirta, 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 a Carlito se lo llevó un platillo volador. Este disco volador me abdujo, me absorbió e ingresé por un cuadrado que después me enseñaron que era una especie de escotilla.
Entré a una esfera donde quedé de rodillas, porque no me podía parar. Era todo redondo, y adentro había 3 seres de color verde, y le faltaban las manos, no tenían ojos, ni orejas, ni nariz. Le faltaban los pies. Las piernas les llegaban hasta los tobillos. Ellos no se apoyaban ni caminaban, ellos levitaban. Ahí me agarró una desesperación terrible, unas ganas de llorar, de gritar. Me oriné encima del miedo. Los seres se me acercaban no sé con qué intención. Cada vez que se me arrimaban, se me caía el pelo por la energía que salía de ellos. A ellos se les pegaban los pelos de mi cabeza, de mi cuerpo. Yo tenía pelo largo en ese momento y me quedé lampiño. Cuando se me acercaban, intentaba alejarlos de mí y eran de un material parecido a la goma espuma. Eran como esponjosos. Y bueno, al cabo de unos 20 minutos me dejaron en el patio de una familia. Me soltaron de una manera muy especial porque no me lastimé ni nada. El patio quedaba al frente de la Casa de la Moneda en Retiro. Desde donde me abdujeron hay más de 700 kilómetros, unas 8 horas de auto que solo hice en cuestión de minutos. Aquí ocurre un fenómeno temporal difícil de explicar. Habían pasado unos 18 minutos y Carlos apareció en Buenos Aires, en el patio de una casa del barrio de Constitución. Pero eso era imposible. La distancia exacta es de 636 kilómetros, o sea, más de 7 horas de viaje en carretera. Es totalmente imposible un viaje de 18 minutos en un micro de Bahía Blanca a Buenos Aires capital. Agrego que este mismo fenómeno temporal dicen haberlo vivido otras personas en casos parecidos alrededor del mundo. Es como si el tiempo pasara más rápido cuando hay algún tipo de contacto de tercer, cuarto o quinto tipo. Luego Carlos dijo al mismo medio: en el patio, hasta que no llegó el dueño de la casa, yo no desperté. El hombre vio que estaba en el suelo y los 2 perros estaban al lado mío. Al hombre le llamó la atención que los perros no me ladraban a mí, ni me hacían nada, como que me estaban cuidando. Después, con el tiempo, me enteré por unos científicos que era porque yo tenía radiactividad en el cuerpo. Después de unas horas me internaron en el hospital ferroviario. Me prepararon una pieza y todos los días me iban a ver los médicos. Me revisaban a ver qué tenía, qué no tenía, cómo andaba. Nunca me enteré de los resultados de los exámenes ni me interesaba. Lo único que yo quería era irme a casa. Estuve 17 días en el hospital. Me decían que tenía que hacer cuarentena, o sea, pasar 40 días aislado por miedo a si había estado en contacto con algún material radioactivo. Cuando volví a Bahía Blanca, me habían dicho que no fuera a trabajar, pero yo le pedí al jefe de ferrocarriles que me dejara. Yo quería seguir con mi vida normal y no me lo permitían. Yo no sabía qué significaba la ufología antes de este hecho. El tema ovni era totalmente ajeno a nosotros, algo en lo que ni pensábamos en realidad. Cuando volví al trabajo, todos mis compañeros estaban al tanto de lo que me había pasado. Lógicamente había un gran revuelo. Este episodio me cambió la vida por completo. Los vecinos e incluso el periodismo de esa época no respetaban los horarios. Iban y me tocaban la puerta a cualquier hora, a las 2 o 3 de la mañana. Incluso venían de otros países, de Chile, de Venezuela, a intentar hablar conmigo. En menos de 72 horas se había enterado todo el mundo. Yo no quería saber nada con los medios. Estuve 15 años viviendo escondido, dijo el hombre. A las 4:17 de esa madrugada de 1975, Carlos fue encontrado en el patio de una casa en Constitución, a unos 600 kilómetros de donde vivía. Estaba dormido y tenía en su bolso el ejemplar del diario que compró cuando salió a trabajar, y también tenía el boleto del colectivo que había tomado unos minutos antes de ser abducido. Ambos estaban intactos. En la actualidad, a punto de cumplir los 78 años, Carlos asegura que desde aquel incidente nunca más se enfermó, ni un solo resfrío ha tenido. Él ya no trabaja en ferrocarriles argentinos, tampoco vive en Bahía Blanca. Él se fue a vivir a Capilla del Monte en Córdoba, donde de vez en cuando cuenta lo que le ocurrió un día de verano de 1975 en Bahía Blanca. Destaco la última frase que dijo Carlos Díaz en esa entrevista: "No me gustaría volver a verlos".
estas historias, recuerda darle like y compartir el video. También te agradecería dejaras tu opinión en la caja de comentarios. De esa manera, seguiré subiendo más historias aterradoras en este canal. Quedan 2 casos más en archivo oculto. Otro caso impactante ocurrió el 3 de diciembre de 1967 en Ashland, Nebraska, Estados Unidos. El oficial de policía Herbert Chirmer estaba realizando su turno de trabajo de forma rutinaria. Al terminar y mientras conducía por la carretera, no sospechaba que estaría a punto de vivir la experiencia más surreal de su vida. Eran aproximadamente las 2:30 de la madrugada. El oficial iba por una carretera de Nebraska cuando vio que frente a él se veían unas luces que parpadeaban. Al principio, Herbert pensó que se trataría de una ambulancia, así que se bajó de su patrulla y procedió a identificarse. De pronto, se dio cuenta que venía en su dirección, pero al mirar más detalladamente, notó que en realidad se trataba de un objeto volador no identificado. Según su descripción posterior al encuentro cercano, el extraño objeto tenía una especie de pasarela en los alrededores de la nave, y al mismo tiempo averiguó de dónde procedían las extrañas luces que había visto a larga distancia. Las luces procedían del interior de la nave y salían por unas pequeñas ventanas. De pronto, este ovni sobrevoló por encima de él a baja velocidad, proyectando una intensa luz blanca. Este increíble encuentro no duró más de 10 minutos en total. Luego de ese momento no recordaba qué pasó. Al parecer, el policía tuvo una especie de amnesia. Cuando por fin reaccionó, se subió a su patrulla y se dirigió a la estación de policía. Al llegar, lo primero que dijo fue lo siguiente: vi un platillo volador en el cruce de las carreteras 6 y 36, lo crean o no. Un dato interesante, al igual que la abducción de Carlos Díaz, fue que el policía, ya en la comisaría, se dio cuenta de que habían pasado más de 2 horas desde que había ocurrido el extraño hecho. Lo que era curioso, pues él sentía que solo habían pasado 10 minutos desde que vio las luces hasta que la vio desaparecer del firmamento. También presentó, como en otros muchos casos de abducciones, algunos síntomas como el dolor de cabeza, extraños ruidos como zumbidos en los oídos, manchas en su cuerpo, en este caso, una mancha roja en su cuello de 5 centímetros de largo y 1.5 de ancho, debajo de uno de sus oídos. A pesar de la negativa en una primera instancia, decidió someterse a una sesión de hipnosis, arrojando resultados sorprendentes. Durante la sesión, Chirmer revelaría muchos detalles nuevos que él no había recordado. Explicó que cuando se acercaba al ovni, el motor de su auto y el radio se apagaron. Luego hubo un destello blanco neblinoso que salió de la nave, el cual impidió que sacara su arma de fuego. Entonces vio el ovni bajar para aterrizar y una escotilla debajo de la nave se abrió con un brillo rojo anaranjado que radiaba del interior. Herbert dijo aquella vez: fue entonces cuando una especie de pequeño hombre salió y se me acercó. En ese momento me quedé atónito e impresionado. Yo estaba sentado ahí sin poder moverme del miedo. El ser extraterrestre dio un paso hacia atrás, estiró sus brazos y abrió la puerta del auto. El policía atónito salió del vehículo y el extraño ser le preguntó: ¿eres tú el vigilante de este pueblo? Chirmer respondió: sí señor, lo soy. Luego el ser extraterrestre dijo: vigilante, ven conmigo. Cuando ellos comenzaron a moverse hacia la nave, Chirmer dijo que se sentía como si estuviera caminando en el aire. Esta entidad le explicó que la nave había aterrizado para extraer la energía de una línea de transmisión hidroeléctrica cercana, debido a que su nave opera en un magnetismo reversible eléctrico. El policía también mencionó que detrás del ser extraterrestre se veían más seres. Si bien no los contó, pero creyó ver unos 2 o 3 más. Las entidades fueron descritas alrededor de 1.37 metros a 1.5 metros de alto. Tenían ojos grandes y rasgados que nunca parpadeaban. Su piel era de color blanca grisácea, cabezas largas y delgadas, con narices chatas y las bocas eran unas hendiduras. Llevaban uniformes de color gris plata, usaban unos guantes y llevaban cascos que tenían una pequeña antena en el lado izquierdo sobre su oído.
Herbert tenía la impresión de que las antenas pequeñas eran para comunicarse mentalmente con él de alguna forma. La historia se relaciona indirectamente con el cubano Filiberto Cárdenas, quien en 1979 describió un encuentro con extraterrestres en Miami, y el retrato hablado coincidía en un 100% con el de Schirmer, a pesar de nunca haber escuchado su historia ni tener conocimiento de su caso. Como el caso involucraba a un oficial de la policía de Estados Unidos, Herbert tuvo que redactar un informe detallado de lo ocurrido la noche del 3 de diciembre de 1967. Después de un tiempo transcurrido, el informe redactado por Herbert llegó hasta los oídos de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, donde situaba el testimonio del patrullero como un testimonio válido. A la Comisión Condon de la Universidad de Colorado se les asignó y se le entregaron los datos del caso para que procedieran a la investigación, ya que en aquel momento eran quienes se encargaban de investigar e intentar desacreditar los informes relacionados con casos de ovnis. Luego de este incidente, la vida del oficial de 22 años se tornó negativa. Cuando regresó a su ciudad natal, Herbert Schirmer fue nombrado jefe de la policía. Sin embargo, renunció 2 meses después, incapaz de concentrarse a su trabajo por la experiencia que había vivido. Junto con ello, el oficial siempre cargó con el cartel de abducido por extraterrestres y fue ridiculizado por los habitantes de su pueblo. Además, su esposa lo dejó. Finalmente, Herbert Schirmer, de 71 años, falleció el día 6 de marzo del 2017, 50 años después de aquella noche en que su vida no volvió a ser la misma. Aprovecho para saludar a Catalina Roldán de Barranquilla, Colombia, y a Master 39A de Curauma, Valparaíso. Gracias por sus comentarios y sugerencias en el direct del Instagram. También aprovecho de comentar que los próximos domingos a las 2:30 de la noche iré subiendo videos con distintas temáticas interesantes. Son 7 volúmenes. Estén atentos. Los dejo con el último caso de la noche. Fue en Brasil donde ocurrió el primer e impactante caso documentado de abducción alienígena de América del Sur. En 1957, Antonio Vilas Boas, un campesino de 23 años, fue presuntamente raptado por un ovni mientras se encontraba arando en su tractor. Esto ocurrió en la localidad brasileña de Minas Gerais, ubicada en Belo Horizonte, en la zona central de la capital, Brasilia. Antonio afirmó que no solo fue secuestrado, sino que hicieron experimentos con él, incluso que fue obligado a mantener relaciones sexuales con una mujer alienígena. El primer contacto que Antonio tuvo con estos aterradores seres fue el día 5 de octubre del año 1957, cuando estaba por acostarse a dormir. De repente, en la ventana de su habitación, apareció una intensa luz que venía desde el granero. Esta extraña luz solo duró algunos segundos y desapareció. Solo 9 días después, cerca de las 9:30 de la noche, Antonio se encontraba trabajando en el arado con el tractor. De pronto, encima, apareció una gran e intensa luz parecida a la que vio días anteriores. Esta luz se movió alrededor de la granja de lado a lado, para luego desaparecer, como describió después, en un solo pestañeo. Al día siguiente, también de noche, para evitar el calor agobiante, Antonio acostumbraba a salir de su casa para trabajar en la granja, cuando de repente dice que vio un punto luminoso en el cielo que se fue acercando cada vez más hasta quedar muy cerca de él, a unos pocos metros. La luz venía de un objeto ovalado de varios metros de diámetro y, para su asombro, este raro objeto volador aterrizó cerca de él. Antonio estaba totalmente inmovilizado con lo que veía. Describió un objeto de unos 15 metros rodeado con luces blancas y un tenue color azul. También pudo ver una especie de cúpula con unas pequeñas ventanas. Esta nave desplegó una especie de tren de aterrizaje y vio bajar de ahí a unos seres humanoides. Luego indicó que, aterrado, intentó escapar en su tractor, pero que este extrañamente detuvo el motor y no se movió. Así que Antonio, con pánico, salió y corrió hacia su casa cuando dijo que sintió que alguien lo tomó y que lo llevaron a bordo de la nave para colocarlo en lo que describió como algo similar a una camilla metálica de hospital rodeado de luces. Según el relato de este hombre, estos seres vestían un tipo de traje metálico ajustado y llevaban algo similar a un casco.
También detalló que forcejeó un poco con ellos, pero al final no se pudo resistir de todo lo que le hicieron en contra de su voluntad dentro de la nave. Señaló que le extrajeron sangre de su barbilla con un aparato similar a un tubo succionador. También que flotaron sobre su cuerpo un líquido con algo parecido a lo que es una esponja. Dentro de su extraña historia, también señaló que lo obligaron a tener relaciones sexuales con una pequeña mujer de ojos grandes y hundidos, cara pequeña y manos muy grandes, la cual supuestamente le señaló su vientre como si fuera a tener un hijo. Después de esta traumática experiencia, lo dejaron de vuelta en la misma granja mientras veía cómo el ovni se alejaba de él para convertirse en un punto luminoso que se perdía en el cielo. Luego, con el transcurso de los días, padeció erupciones cutáneas, náuseas, faltas de apetito, molestias oculares, insomnio y episodios de sopor profundo. Sin duda que el relato del campesino es digno de un guión de ciencia ficción, muy poco creíble. Sin embargo, este hombre fue sometido a extensos interrogatorios sin demostrar inconsistencia en su relato. También fue sometido a pruebas médicas y luego de unos análisis encontraron en su cuerpo fluidos que no tienen procedencia humana, encontrando también residuos de material radioactivo. El 10 de octubre de 1971, João Martins, un periodista brasileño, fue autorizado a escribir sobre este increíble caso. Su relato apareció en la revista Domingo Ilustrado de Río de Janeiro. Yo a continuación les leeré un extracto de su declaración en su informe abreviado. Antonio Vilas Boas fue sometido por nosotros y un oficial del ejército a métodos de interrogación bien sofisticados, sin caer en ninguna contradicción. Se resistió a todas las trampas que le hicimos para descubrir si buscaba dinero o notoriedad. Luego, un examen médico determinó que tenía un completo equilibrio físico y mental. Su reputación en la región donde vive siempre ha sido la de un hombre serio y trabajador. En resumen, a pesar de todas las preguntas y presiones que recibió Antonio, siempre mantuvo la misma versión, dijo aquella vez el periodista. Se dice que muchos abducidos incrementan su coeficiente intelectual. Curiosamente, después del encuentro cercano, se convirtió años más tarde en un respetable abogado y también en padre de familia. Antonio Vilas Boas falleció en 1992 y su cuerpo, al momento de morir, todavía exhibía una cicatriz en el lugar donde los supuestos extraterrestres le extrajeron sangre. Hasta sus últimos días, su historia siempre fue muy cuestionada, a pesar de que en sesiones de hipnosis también ratificó siempre la misma versión. Este campesino de Minas Gerais siempre aseguró que su historia era completamente real. Si bien ninguno de estos casos está 100% comprobado que haya sido real, tampoco han sido descartados, al igual que otros casos conocidos como el caso Roswell, el de Barney y Betty Hill, el del bosque de Rendlesham o el caso Varginha. Existe la posibilidad real que existan seres de otro lugar con una tecnología muy superior a la nuestra. El fenómeno ovni hasta la fecha sigue siendo un real misterio. Archivo oculto. Terror paranormal inexplicable. Ayúdame a crecer dándole like al canal, suscríbete o comparte este video. Si quieres contarnos tu experiencia, puedes escribirme por correo a archivooculto236@gmail.com o por mensaje privado al Instagram del canal. Atentos que iré subiendo videos los días domingo. También deja tu comentario en cada video para poder conocer tu opinión. Y recuerda, por favor, no te asomes por la ventana, que alguien te mira en la oscuridad.